Vasos y nervios del miembro inferior. Este va a estar compuesto por ramas extrapélvicas, que al igual que esta, va a tener sus distintas ramas. Vamos a encontrar primeramente la arteria glútea inferior. Esta arteria glútea inferior va a suministrar ramas tanto al músculo abductor externo, a los obturadores y al músculo gracil, al igual que al escroto y a los labios menores. Si vamos hacia la arteria glútea superior, vamos a encontrar que esta va a dar entrada a su región glútea, y en esta vamos a encontrar tanto una rama terminal como una rama terminal superficial como una profunda. La superficial va a dar lugar hacia el músculo glúteo medio y al mayor, mientras que la profunda va a dar hacia el glúteo medio y al glúteo menor. Esta arteria glútea superior va, así como el hueso coxal, lo que va a dar es dirigirse hacia el tensor de la fascia lata y hacia la articulación de la cadera. Si nos referimos a la arteria obturatriz, esta va a tener una rama ascendente, una rama terminal inferior y una rama terminal inferomedial, al igual que una arteria satélite del nervio ciático. La rama terminal va a suministrar ramas tanto al músculo mayor, a los gemelos, al abductor interno y al cuadrado femoral. Si vamos a la arteria pudenda interna, esta lo que va a hacer es, va a pertenecer a la región glútea en una pequeña porción y va a tener arterias gemelas tanto para los músculos gemelos, el piriforme y el obturador interno. Ahora bien, si nos dirigimos hacia la arteria femoral, vamos a encontrar que esta está en relación con el ramo femoral del nervio genitofemoral, y esta a su vez va a presentar sus ramas principales. Esta arteria femoral va a ser una continuación de la arteria ilíaca externa. Entonces, ¿cuáles son estas ramas principales? Va a tener la arteria epigástrica superficial, a la circunfleja superficial, a la pudenda externa superficial y a la externa profunda. Si nos dirigimos hacia la arteria femoral profunda, esta va a tener sus propias ramas y va a terminar a 4 centímetros de ligamento inguinal. Entonces, ¿qué ramas son? Son 4. Estas van a ser la arteria del músculo cuádriceps femoral, la circunfleja femoral lateral, la circunfleja femoral medial y las arterias perforantes. Si vamos hacia las arterias, también vamos a tener a la última, que va a ser la arteria descendente de la rodilla. Ahora bien, si nos dirigimos a la arteria poplitea, esta va a estar acompañada por la vena poplitea propiamente y va a presentar sus propias ramas, al igual que se va a dirigir hacia el nervio tibial. ¿Estas ramas cuáles son? Vamos a tener a las arterias superficiales de la rodilla, a la medial de la rodilla, a las arterias inferiores de la rodilla, a la red rotuliana, que se encontraría por esta zona, y a las arterias surales. Si nos dirigimos a la arteria tibial anterior, estaríamos encontrando que esa va a tener sus distintas ramas, 5 propiamente dicho, las cuales son la recurrente anterior, la tibial posterior, la peronea anterior, la arteria maleolar anterior medial y la arteria maleolar anterior lateral. Entonces, observando claramente, tenemos a la arteria poplitea en la región superior de la rodilla y en la parte distal del fémur, en un plano superficial. Si hablamos de la arteria tibial anterior, la encontraríamos en esta región, observando claramente aquí, arteria tibial anterior. Ahora bien, si esta hablamos, pero esta estaría en la región de la pierna, que si hablamos que está en la región de la pierna, esta propiamente va a discurrir en el intersticio que separa el músculo tibial anterior y en el cuarto inferior de la pierna y descansa en la cara lateral de la tibia. Si hablamos de la región del tobillo, esta arteria estaría pasando posteriormente al retináculo inferior de los músculos extensores. Si vamos a la arteria dorsal del tibio peroneo, estaríamos hablando que este está situado tanto entre el músculo sóleo como el músculo tibial posterior, y se va a encontrar después de 3 a 4 centímetros, va a terminar en el punto de origen de la arteria peronea y va a dar ramos hacia la arteria nutricia tibial y arteria recurrente tibial. Ahora, casi finalmente, si nos dirigimos a la arteria peronea, esta va a presentar una rama perforante y una arteria peronea posterior. La perforante va a atravesar el extremo inferior de la membrana interósea y la peronea posterior va a ser una prolongación inferior de la arteria peronea. Las ramas plantares va a tener una rama plantar medial, que podemos observar claramente aquí, y una arteria plantar lateral, que podemos observar aquí.
Ahora bien, con esto terminaríamos con la arteria dorsal del pie, que esta va a avanzar a lo largo del borde lateral del tendón del músculo extensor largo del dedo gordo y va a presentar 4 ramas: la arteria arqueada o arcuata, la arteria tarsiana medial, la arteria tarsiana lateral y las arterias del seno tarsiano, y al igual que la arteria tarsiana lateral. Entonces, si nos dirigimos hacia la región de los vasos y nervios del miembro inferior, estaríamos hablando claramente de que encontramos tanto venas del miembro inferior como el plexo lumbar, al igual que sus nódulos linfáticos y vasos linfáticos del miembro inferior, al igual que el ramo terminal del nervio ciático, como el plexo sacro. Comenzamos con las venas del miembro inferior. En aquí vamos a encontrar a las venas tributarias de la vena ilíaca interna y a las venas tributarias de la vena ilíaca externa. Si hablamos de la ilíaca interna, estaríamos refiriendo a que va a presentar una pudenda interna que va a aparecer en la región glútea, una glútea inferior que va a aparecer formando el tronco voluminoso que acompaña a su arteria, que sería la glútea inferior. La glútea superior va a estar formada por la unión de la altura de la escotadura ciática, y la vena obturatriz va a estar formada por ramas de sus propias arterias, o sea, la arteria obturatriz. Ahora, si nos dirigimos hacia los nódulos linfáticos y vasos linfáticos del miembro inferior, o si hablamos propiamente del plexo lumbar o plexo braquial, en los nódulos encontraríamos 4 nódulos principales, que son los linfáticos tibiales anteriores, los linfáticos tibiales posteriores, los nódulos linfáticos popliteos y los inguinales. Y si vamos más allá, hacia los vasos linfáticos, este estaría controlado por los vasos linfáticos superficiales y los profundos. Los superficiales van a nacer de toda la extensión del revestimiento cutáneo, mientras que los vasos linfáticos profundos son satélites de los vasos cutáneos. Ahora, si hablamos de otros vasos aferentes linfáticos de los nódulos linfáticos, estos lo que van a hacer es revestir todos los vasos linfáticos del miembro inferior y de la región glútea, mientras que los vasos linfáticos eferentes de los nódulos linfáticos inguinales unos van a terminar en los nódulos linfáticos inguinales profundos, otros van a pasar lateralmente a la arteria femoral y otros lo que van a hacer es ascienden medial y anteriormente a los vasos femorales. Los vasos linfáticos profundos lo que van a hacer son satélites de los vasos cutáneos. Y ahora, si nos dirigimos hacia los ramos, hacia el plexo lumbar, esta vamos a saber que está situada a lo largo de los cuerpos vertebrales y anteriormente a la apófisis costales. Se va a situar también entre los fascículos de los músculos psoas mayor y van a ser de los cuerpos laterales. El plexo lumbar va a presentar hacia el nervio ilio-hipogástrico o nervio iliopúbico, el nervio femoral que va a presentar sus propias ramas hacia el nervio del músculo cuádriceps femoral, el cutáneo anterior lateral, el cutáneo anterior medial y el nervio safeno. Si hablamos también vamos a encontrar al ilio inguinal, al genito femoral, al nervio cutáneo femoral lateral y al nervio obturador. Si nos dirigimos hacia el plexo sacro, vamos a saber que este va a estar estrechamente unido al origen del nervio pudendo y va a presentar sus propias ramas, encontrando principalmente al nervio glúteo superior, que observamos por esta parte, al nervio músculo cuadrado femoral, al nervio glúteo inferior, al nervio cutáneo femoral posterior y al nervio del músculo piriforme. Y finalmente vamos a tener al nervio del músculo gemelo superior. Muy bien, con esto nos dirigimos entonces hacia las venas tributarias de la vena ilíaca externa. Si nos vamos en esta parte, vamos a encontrar que en las venas superficiales del miembro inferior, esta va a estar revestida por una red venosa del pie de las venas safenas y va a tener una red dorsal del pie y una red venosa plantar. La red dorsal del pie se distingue en un arco venoso dorsal del pie, mientras que la red venosa plantar posee una red vascular formada por pequeñas venas. Por la Hertz va a ser denominada la suela venosa, que podemos observar claramente aquí. Es una red venosa plantar, claramente. Red venosa plantar. Bien.
Si nos dirigimos hacia el origen de las venas safenas, esta va a tener una safena mayor y una safena menor. La safena mayor va a desembocar en la vena femoral a 4 centímetros inferiormente al ligamento inguinal. Esta va a estar acompañada a lo largo del músculo por un ramo accesorio del nervio safeno y el ramo cutáneo medial. Esta safena mayor va a estar en la pierna y aquí vamos a encontrar al nervio safeno, en la pierna propiamente. Y en las venas safenas, en la menor, lo que va a hacer esta es desembocar en la cara posterior de la vena poplitea y esta vena es subcutánea. Por su parte, el ramo terminal del nervio ciático va a presentar sus distintas ramas, tanto superficiales como profundas. Y antes de concluir, si nos vamos hacia la región superior de las venas tributarias de la vena ilíaca externa, vamos a reconocer que esta va a presentar sus venas profundas del miembro inferior como sus venas superficiales del miembro inferior. Si nos vamos hacia las profundas, vamos a encontrar a la vena tibio-peronea. Esta asciende en sentido posterior y ligeramente medial al tronco de la arteria. Si nos vamos a la vena poplitea, esta va a resultar de la unión tanto del tronco venoso tibio-peroneo como las venas tibiales anteriores. Si vamos hacia la vena femoral, va a ser una continuación de la poplitea y se va a extender hasta la laguna vascular. Si nos vamos a las válvulas de las venas profundas, vamos a saber que esta va a presentar un tejido celular subcutáneo, una red venosa que deriva sangre a todos los troncos colectores y esta a su vez va a presentar tanto una safena mayor como una safena menor. Y con esto habríamos concluido la parte de los vasos y nervios del miembro inferior. Entonces continuamos con la colección de disecciones de los puntos más importantes de los vasos y nervios del miembro inferior. Ahora bien, si nosotros hablamos del nervio cutáneo femoral posterior, o también denominado nervio cutáneo posterior del muslo, este nervio se encuentra en el posterior y procede principalmente del segundo nervio sacro. Primero, desciende verticalmente entre el músculo glúteo mayor y el lado medial de la cara posterior del nervio ciático. Después se va a cruzar hacia la cara posterior de la cabeza larga del músculo bíceps femoral y discurre profundo hacia la fascia lata. A lo largo de este trayecto, como podemos observar, el nervio cutáneo femoral posteriormente va a suministrar ramas hacia el glúteo inferior, hacia el ramo perineal y hacia los ramos femorales y popliteos. Y como se puede observar claramente, estos ramos clúneos inferiores lo que van a hacer es rodear el borde inferior del músculo glúteo mayor y se ramifican en los tegumentos de la parte inferior de la nalga. Como se puede observar claramente aquí, se están levantando. Donde por debajo tenemos el músculo glúteo mayor. Entonces, tras levantar el músculo, nosotros vamos a observar con mayor exactitud al nervio cutáneo femoral posterior y propiamente a sus ramas clúneas inferiores. Ahora bien, como nosotros podemos observar, tenemos al nervio ciático. Este nervio ciático es el nervio más grande y más largo del miembro inferior. Y lo que va a hacer es generalmente se va a encontrar por debajo del músculo piriforme y lateralmente se va a encontrar con el músculo semitendinoso y el semimembranoso. E inferiormente vamos a encontrar que tiene una bifurcación. Si nos dirigimos hacia la zona superomedial del semimembranoso, nosotros vamos a observar que el nervio ciático se va a tener su bifurcación entre el nervio peroneo común y el nervio tibial. El nervio tibial es el nervio que constituye el ramo de la bifurcación medial del nervio ciático, como hemos mencionado, y es el más voluminoso que el nervio peroneo común. Está destinado a los músculos de la pierna y de la planta del pie, así como los tegumentos de la región plantar. Su trayecto, ¿cuál es el trayecto de este nervio? Este va a continuar la dirección del nervio ciático y desciende verticalmente desde el ángulo superior hasta el ángulo inferior de la fosa poplitea. En esta vamos a encontrar también la fosa poplitea. El nervio tibial lo que va a hacer se va a situar profunda hacia la fascia y posterior y un poco lateral a la vena poplitea, la cual una vez es posterior y lateral a la arteria poplitea. El nervio está cruzado medialmente por el arco de la vena safena menor, como podemos observar aquí, ¿no? Claramente. Seguimos viendo cómo el nervio ciático sigue pasando por la musculatura isquiotibial, ¿no?
por muy debajo del piriforme. Si ponemos atención, nosotros vamos a observar ahora a la vena poplitea y a la arteria poplitea medialmente. La arteria poplitea va a ser una continuación de la arteria femoral y se inicia en el hiato abductor y atraviesa superior a inferior la fosa poplitea y termina en el arco tendinoso del músculo sóleo, donde se divide en la arteria tibial anterior y en la arteria tibial posterior. Su trayecto desciende por la arteria poplitea y se sitúa posterior al fémur, al plano fibroso posterior de la articulación de la rodilla y al músculo popliteo. Si hablamos de la vena poplitea, por su parte, esta va a ser el resultado de la unión del tronco venoso tibio-peroneo y de las venas tibiales anteriores, como podemos observar. Se caracteriza por el gran espesor de su pared, de tal manera que permanece abierta al ser seccionada, ¿no? Ahora, si ponemos atención, podemos encontrar claramente en la parte medial la vena safena magna o también denominada vena safena mayor. Su trayecto va a dar desde el maléolo medial hasta la vena safena mayor, asciende verticalmente por la cara medial de la pierna frente al borde medial de la tibia y después rodea posteriormente la cara lateral del condilo medial del fémur. Aunque no se puede ver aquí, esas son las estructuras principales. Entonces, esta vena, al llegar al muslo, la vena safena mayor sigue un trayecto oblicuo en sentido superior, anterior y lateral paralelo al músculo sartorio. A continuación, lo que va a hacer es atravesar la fascia cribio-piriforme medialmente superior al borde falciforme y va a desembocar en la vena femoral 4 centímetros inferiormente al ligamento inguinal. Por lo general, este admite que la vena safena mayor describe en su extremo superior una curvatura o concavidad inferior denominada arco de la vena safena mayor, que podemos observar claramente. Y si continuamos, encontraremos al nervio cutáneo femoral lateral. Este nervio también puede ser denominado nervio lateral del músculo. Se va a encontrar, suele proceder en el segundo nervio lumbar y a veces del asa comunicante que une el segmento del nervio lumbar del tercero. Su trayecto, este nervio cutáneo femoral se dirige inferior y lateralmente y atraviesa el muslo psoas mayor y emerge de dicho músculo a lo largo de su borde lateral, lo que va a hacer luego descender oblicuamente en sentido lateral anterior e inferior hacia la espina ilíaca anterior y superior. El nervio cutáneo femoral lateral emerge de la cavidad abdominal y pasa inferior al ligamento inguinal medial del músculo sartorio, como podemos observar aquí. Entonces, este va a presentar a su vez un ramo glúteo y un ramo femoral. El glúteo se dirige inferior y posteriormente hacia el trocánter mayor. El femoral se subdivide en varios ramos que descienden hacia la rodilla y distribuyen en los segmentos de la región anterolateral del muslo, que podemos observar claramente aquí. Ahora bien, si nosotros observamos claramente, nosotros vemos al nervio femoral claramente. Si vemos al nervio femoral, vamos a saber que este va a ser un ramo voluminoso del plexo lumbar y nace de los nervios lumbares segundo, tercero y cuarto por medio de 3 raíces que se unen en el espesor del muslo psoas mayor. Como podemos observar, ¿qué trayecto tiene? Si observamos claramente, este músculo psoas mayor desciende por el surco, comprendiendo entre este un músculo y músculo ilíaco, recubriendo por su fascia y más profundamente por una delgada membrana fibrosa. A la altura del ligamento inguinal o un poco inferiormente, el nervio femoral se divide en 4 ramos terminales principales: el nervio cutáneo anterolateral, el nervio cutáneo anteromedial, que podemos observar en la cara anterior, el nervio del músculo cuádriceps femoral y el nervio safeno. Va a presentar entonces sus ramos colaterales y sus ramos terminales. En sus ramos colaterales presentamos los ramos ilíacos, el músculo psoas mayor, la arteria femoral, el femoral anterior lateral y distintas estructuras, como podemos observar aquí. Si nosotros observamos que nos atraviesan la membrana safo-abductora, vasto-abductora, vamos a encontrarnos al nervio safeno. Este nervio safeno se halla situado en el principio lateralmente a los vasos femorales y está adosado al nervio del músculo vastomedial, como se podemos observar claramente. Esta se va a separar a esta altura y va a generar en una porción inferior un triángulo femoral y penetra en la vaina de los vasos femorales. Va a presentar ramos colaterales y ramos terminales. Entonces, aquí vamos a encontrar que va a presentar un ramo cutáneo femoral, un ramo cutáneo tibial y un ramo infrarrotular.
Si nos vamos hacia la región medial y anterior, vamos a encontrar nosotros el nervio obturador, que va a dar origen, va a estar formado por la unión de las ramas anteriores de los nervios lumbares segundo, tercero y cuarto. Va a seguir un trayecto que desciende posterior y después medialmente al músculo psoas mayor y cruzando la articulación sacroiliaca y pasa por la cavidad pélvica. Va a presentar ramos colaterales y ramos terminales. En aquí vamos a encontrar a los generalmente van a ser ligeramente superior al conducto obturador y en los ramos terminales este va a descender aplicando primero a los músculos obturador externo y después a los músculos abductor corto, como podemos observar claramente allí. Y si nos vamos hacia la arteria obturatriz que está junto a esta, vamos a saber que esta arteria obturatriz se dirige anteriormente aplicada hacia la pared lateral de la pelvis menor hasta el conducto obturador. Esta va a presentar una rama anterior que se dirige anterior e inferiormente y una rama posterior que se dirige posterior e inferiormente. Entonces, como podemos observar aquí, ¿no? Claramente que los músculos que están rodeando la arteria y vena obturador y obturatriz. Entonces, encontramos primeramente el músculo gracil y el músculo sartorio, claramente. Ahora bien, si nos vamos hacia la región anterior de la pierna y del dorso del pie, nosotros vamos a encontrar a dos nervios, el nervio cutáneo anterior lateral y anterior medial, a través del músculo peroneo largo y peroneo corto. Entonces, este nervio cutáneo anterior lateral, vamos a observar que este se divide en ramos musculares y ramos cutáneos. Los musculares, su número es variable y están destinados hacia el músculo sartorio, en el cual penetran en su cara profunda y en su cara superior, pero a diferentes niveles. En los cutáneos son tres: el ramo cutáneo anterior superior y medio, el ramo cutáneo accesorio y del nervio safeno, y tenemos finalmente al ramo profundo o ramo satélite de la arteria femoral, que podemos observar claramente ahí. Entonces, si vemos al ramo, vamos a saber que este ramo está situado al principio profundo al músculo sartorio o a lo largo de su borde medial. Después va a atravesar dicho músculo o bien rodea su borde medial. El ramo cutáneo accesorio del nervio fundal se divide en dos ramos. Y si nosotros hablamos ahora del nervio cutáneo anterior medial, este nervio cutáneo anterior medial se divide desde su origen en ramos musculares y ramos cutáneos. Y ahora, si hablamos del siguiente nervio, encontramos al nervio peroneo profundo, que podemos ver claramente ahí. Este nervio peroneo profundo lo que nos hará es presentarnos una bifurcación a través del hueso perone y el hueso peroneo. Entonces luego tenemos al nervio fibular profundo y también tenemos, como podemos observar claramente, la arteria tibial anterior y sus venas laterales. ¿Qué podemos decir de esta vena? Esta lo que va a hacer es delgada, es una rama que se dirige medialmente profunda al músculo sóleo y se ramifica en el cóndilo medial de la tibia, donde se anastomosa con la arteria inferior medial de la rodilla. Y como podemos ver en el pie, podemos encontrar a la arteria pedia que está junto a ella. Claramente ahí tenemos a la arteria pedia. No es más que la continuación de la arteria tibial medial y se va a encontrar entre los retináculos extensores y el músculo extensor y en los tendones del músculo extensor, que podemos observar claramente aquí. Todavía no sé, que se encuentra por fuera del tendón. Ahora, si bien ya habíamos visto la vena safena menor, nosotros podemos mencionar de esta, como se puede observar claramente con sus distintas ramas, que esta va a presentar vasos linfáticos y con los nervios tibial y cutáneo y oral medial, relaciones que se describirán respectivamente. La vena safena menor recibe un gran número de ramas venosas, como se puede observar, superficiales, que proceden de la región plantar lateral del talón y de las caras posterior y lateral de la pierna. Su anastomosis se anastomosa en el pie con las venas plantares laterales y con el tobillo con las venas peroneas. Casi siempre existe una rama anastómica que comunica con las venas peroneas, que podemos observar claramente ahí. Esta, por supuesto, la vena safena menor posee de 10 a 12 válvulas, entre las cuales se encuentra siempre una válvula ostial. Claramente se puede.
Ahora, tras identificar esta vena, nosotros podemos encontrar otras distintas estructuras. Ahora bien, si observamos con detenimiento, tenemos a la vena y arteria poplitea. La arteria poplitea, por su parte, proporciona numerosas ramas colaterales a sus dos arterias superficiales de la rodilla y una arteria medial de la rodilla, dos arterias inferiores de la rodilla y dos arterias musculares denominadas arterias surales, que podemos observar aquí. Y encontramos propiamente los vasos tibiales posteriores entre la arteria y entre la arteria y vena poplitea. Y claramente ahí encontramos el nervio tibial que ya describimos anteriormente, ¿no? Estos están adheridos firmemente a la parte profunda de los vasos tibiales anteriores, que perforan la membrana interósea de la pierna y se dirigen al compartimento anterior de la pierna. Claro. Ahora bien, si nosotros observamos, podemos encontrar las venas y arterias peroneas. Estas venas y arterias peroneas, hablamos principalmente de la arteria peronea posterior, que va a ser una prolongación inferior de la arteria peronea y desciende posteriormente al malleolo lateral y termina en la cara lateral del calcáneo, como podemos observar claramente, y se anastoma con la rama perforante y las arterias malleolar anterior lateral y la tarsiana lateral y la plantar lateral. Ahora bien, si nosotros observamos, nosotros vamos a encontrar a la arteria tibial posterior. Esta arteria se origina inferiormente al origen de la arteria tibial anterior y desciende oblicuamente en sentido inferior y ligeramente medial sobre el plano muscular profundo de la pierna hasta la entrada del canal calcáneo. Entonces, como podemos observar, la arteria tibial posterior se incurva anteriormente para entrar en una corredera. Si nosotros hablamos del nervio ciático, en sus ramas terminales, vamos a encontrar el nervio peroneo superficial o también denominado nervio fibular superficial. El nervio peroneo superficial es un ramo de la bifurcación lateral del nervio peroneo común. Se dirige inferior y un poco anteriormente, ampliado sobre la cara lateral del cuerpo del peroné, entre las inserciones del músculo peroneo y el largo, como se puede observar claramente, o bien desciende entre el músculo peroneo y el tabique intermuscular anterior de la pierna, hasta llegar al tercio inferior de esta donde el peroneo de la fascia se hace subcutáneo. En sus ramos colaterales vamos a observar que vamos a encontrar los ramos del músculo peroneo largo, del ramo músculo peroneo corto y del tercer peroneo, que podemos observar claramente aquí, incluyendo y a sus alrededores vamos a tener al nervio cutáneo dorsal medial, el intermedio y el lateral, al igual que el nervio tibial que acabamos de ver. Entonces, si vemos el nervio cutáneo dorsal del pie medial, entonces vamos a saber que van a ramificar hacia la región dorsal del pie, como se puede observar. Ahora bien, si nosotros nos encontramos con el nervio peroneo profundo o nervio fibular profundo, este va a ser un ramo de bifurcación medial entre el nervio peroneo común y se dirige inferior, medial y anteriormente, aplicado en la cara lateral del peroné, como se puede observar claramente. Este nervio pasa enseguida a través de las inserciones de las periones del músculo extensor largo de los dedos y el profundo o arco fibroso que forma el tabique intermuscular anterior de la pierna. Después, este se va a adosar anteriormente a la membrana interósea de la pierna y a la arteria tibial anterior, que podemos observar claramente. En su trayecto por la pierna, el nervio cruza muy oblicuamente a la arteria lateral medial y discurre en sentido anterior a ella. En el tobillo, el nervio discurre en la cara arterial profunda de los retináculos de los músculos extensores, como lo podemos seguir, y se divide inferiormente en la retina inferior de los músculos extensores en dos ramos terminales, que son los colaterales y los terminales a su vez. Si nos dirigimos hacia la región plantar del pie, nosotros vamos a encontrar puntos importantes como la arteria plantar medial. Esta es mucho más pequeña que lo que parece y se dirige en sentido directamente anterior hacia el dedo gordo. Esto, según Laharns, esta aponeurosis plantar va a presentar distintos compartimentos. Principalmente vamos a encontrar que va a estar en su compartimento central. Vamos a encontrar la aponeurosis plantar, que podemos observar claramente. Y vamos a encontrar junto a un músculo donde va a estar unido hacia la tuberosidad del calcáneo. ¿Qué es este músculo? El músculo flexor corto de los dedos.
Y si hablamos de plantar para el dedo gordo, este va dirigido desde una rama lateral y se dirige anterior y lateralmente sobre los tendones flexores y se anastomosa con las arterias metacarpianas plantares de los espacios interiores primero y segundo, que son ramas de la arteria plantar lateral que podemos observar. Hasta del segundo al quinto flexor corto de los dedos cortos se va a dirigir este músculo, observando claramente aquí. Si nos vamos hacia la región medial del pie entre el malelo interno, nos vamos a encontrar al arco venoso del dorsal del pie propiamente dicho, en el cual van a tomar origen la vena safena mayor, que habíamos mencionado anteriormente. Esta vena propiamente va a tener una muy buena relación con el nervio safeno, como se puede observar en el malelo medial, que va a dirigirse hasta la cara profunda de la articulación de la rodilla y la cara interna y termina en la vena femoral.